que vayan tomando asiento porque continuamos ya con esta primera sesión y lo vamos a hacer con la segunda mesa redonda de la jornada, la última ya de este martes. Un debate que va a estar centrado pues, en el momento crítico que atraviesa el sector energético y el papel clave que tienen las energías renovables en el mix energético y en la descarbonización. El panel al que vamos a asistir en los próximos minutos, a continuación, lleva por título «La digitalización para la transformación energética». Y en este panel, en esta mesa redonda, van a estar presentes Rafael Blesa, CEO de Naturgy, Ángel Mau, director general de transporte de Red Eléctrica de España, Valero Marín, director corporativo de digitalización y servicios globales de Repsol, y Ana Mosquera, EVP de Communication and Media and Energy and Utilities Market Head en Capgemini. Modera esta mesa Yolanda Cuéllar, ingeniero superior industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene una dilatada experiencia que comenzó en 1988 en Red Eléctrica de España. En 1998, cuando se creó el mercado eléctrico de España, se incorporó al operador del mercado ibérico como jefa del Departamento de Operación y en 2016 fue nombrada directora de Operación de Mercado como responsable de la operación de los mercados operados por el operador del mercado ibérico. Yolanda, adelante cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer a la organización la oportunidad de sentarme aquí, en lugar de ahí, que era donde estaba yo hace unos años, habéis visto hace ya unos cuantos. O sea, que es un placer venir a la escuela, mi escuela. Es verdad que tenemos aquí un plantel de ingenieros y tenemos un economista que pondrá cordura a toda esta ponencia, si cabe. Es un placer, todos bienvenidos. Empezamos. Ya hay palabras que yo ya me cansé casi de escuchar. Digitalización, transición energética. Hablando hoy de esto precisamente, estamos en boga. Empezamos por Rafael. Bueno, casi toda la vida en Naturgy, ¿no? Por lo menos desde muchos años en diferentes posiciones, sobre todo en la parte informática, ¿no? Ingeniero informático. Licenciado. Soy un infiltrador. Licenciado, efectivamente. Esto es lo que tiene ser mayor. Rafael, Naturgy. Naturgy es una empresa energética global, tanto, desde luego, muy relevante tanto en el mundo gas como en el mundo de electricidad. Y déjame meter ya un inciso un poquito más de moda. Hoy en día, más o menos, la generación de Naturgy, si no me confundo, son casi 26 teravatios hora. Algo más de la mitad se genera con ciclos combinados. Estamos hablando de transición energética, estamos hablando de ir a esa posición de cero emisiones en el 2050. Naturgy, desde tu punto de vista, ¿cómo piensas que va a evolucionar? ¿Qué tecnologías va a aplicar? ¿Cómo las va a adaptar para llegar a nuestro objetivo del 2050? Ni más ni menos. Muy bien. Pues nada, lo primero también me uno al agradecimiento a la organización. Estoy muy contento de participar en un foro al fin presencial. Ya nos hemos hartado un poco del foro digital, ¿no? Que bueno, aburre al final. Respondiendo a tu pregunta, efectivamente, o sea, yo creo que Naturgy es una compañía de 178 años de historia donde partimos de un mundo del gas principalmente. Ese es nuestro germen, ¿no? Pero hemos hecho un compromiso, estamos haciendo un compromiso de unirnos a un objetivo común que tiene la sociedad. Yo creo que por primera vez se unen tres factores muy importantes que nos impulsan a todos a unirnos a este proyecto común de la descarbonización. Primero, hay una conciencia social. O sea, el cambio climático y el impacto que genera la humanidad en el cambio climático nadie lo discute ya. En algún momento hubo algunas discusiones, pero estas discusiones ya se acabaron. Hay una conciencia ciudadana al respecto. En segundo lugar, hay un marco regulatorio, hay un compromiso, tanto a nivel país como a nivel Europa, de apostar fuerte y de llegar a un compromiso de emisiones neutras cero en el año 2050. Y hay una tercera que normalmente se hacía un poco más la escurridiza, pero que ahora
está siendo muy protagonista y es una fuerza muy impulsora, y es el mercado de capital. Cuando estamos hablando de los fondos de inversión y estamos hablando de que BlackRock habla de que solo va a invertir en empresas socialmente responsables y con responsabilidad medioambiental, que piensan que tienen eso entre su plan de negocio, se unen como una combinación perfecta que nos impulsa a todos como sociedad, insisto, y a las empresas a cambiar a comprometernos con este cambio y con esta transición energética. Si nos centramos en Naturgy, pues Naturgy, pues, lógicamente tenemos un pasado y tenemos muchísima infraestructura de gas, y eso es un hecho. Lo que has comentado de los ciclos combinados es una realidad, y yo diría que menos mal que tenemos los ciclos combinados, porque el tema de la generación renovable es casi perfecta, pero ese casi lo tiene en el factor de que es bastante impredecible. Tú no puedes decidir ni prever muchas veces cuándo va a llover o cuándo no va a llover, cuándo va a hacer viento o no va a hacer viento. El sol, menos mal que estamos en España y afortunadamente, pese a que tenemos una primavera un poco rara, pero el sol es bastante más predecible, ¿no? Pero uno no puede tener la energía renovable cuando quiere y necesitas una energía de soporte. Básicamente porque si no tienes una energía de soporte, le tendrás que decir a los ciudadanos que apaguen algún electrodoméstico, o le tendrás que decir a la industria que pare su producción. Paras el país si no tienes una buena energía de soporte. Estamos haciendo una apuesta también como país de cierre del carbón. Ahí Naturgy se anticipó. En 2020 nos anticipamos a otros actores de la industria y cerramos el carbón. Pero lo que decía, si no tienes una tecnología de respaldo, y lo bueno también del gas es que prácticamente en 15 minutos puedes poner en marcha un ciclo combinado y responder. Cuando red eléctrica te demanda energía, pues en 15 minutos pones un ciclo combinado. Entonces, cuando ha fallado el viento, cuando ha fallado el sol o cuando ha fallado el agua, pues tienes que tener una tecnología de respaldo. Compromisos concretos de Naturgy. Lo digo porque hacer promesas a 2050 es muy fácil. Al final las hace uno y ya le pasas el mochuelo a otro, ¿no? Y ya lo resolverá otro. Pero lo importante es qué estamos haciendo ahora, qué hemos hecho y qué estamos haciendo y cuál es nuestro compromiso a corto, y que va a facilitar que luego a futuro se pueda cumplir eso, ¿no? En primer lugar, hechos pasados. Nosotros decidimos cerrar el carbón en 2020. Cuando cogemos las emisiones de 2017 y las comparamos con las de 2021, Naturgy ha reducido un 37% sus emisiones de CO2 por el cierre del carbón. Lo hemos sustituido por el gas y hemos también aumentado nuestra capacidad renovable, ¿vale? En segundo lugar, presentamos en 2021 un plan estratégico al mercado. Y ahí hicimos una apuesta muy fuerte en inversión en capacidad renovable. De los 15.000 millones que incluían de inversión a 5 años, 9.000 eran en generación renovable, donde tenemos tanto la solar como la eólica marina, ¿vale? O sea que la apuesta de Naturgy por la generación renovable y por la electrificación es clara. Lo digo porque, aunque venimos de donde venimos, tenemos claro cuál es la tendencia hacia dónde tenemos que ir. La electrificación, creemos en ella, estamos apostando por ella, pero no es suficiente. También tenemos inversiones en lo que sería gas renovables, que aquí tenemos biogás, biometano, y hidrógeno, donde hemos presentado proyectos por 3.000 millones para el Next Generation, donde esperamos también desarrollar una tecnología, que esa tecnología, desgraciadamente, a día de hoy no está disponible a precios competitivos, pero estará a futuro. El tercer eje de inversión es las redes. Cuando tú estás electrificando, cuando, por ejemplo, tienes que tener una electromovilidad, una generación distribuida, tienes que invertir en las redes. Cambia la forma de las redes y cambia la forma en que se gestionan los flujos de energía, etc. Y hay una cuarta componente que es la digitalización. Estamos invirtiendo dentro de ese plan de 15.000 millones, en torno a 1.000 millones estamos invirtiendo en digitalización. Por tanto, compromisos 21-25 que van a facilitar lo que te decía, que en 2050 podamos llegar a cumplirlo. Buen futuro, nos auguras. Ángel, en tu escuela, que es la mía también, ¿no? Sí, así es. Y con casi iniciamos nuestros orígenes. Fuimos compañeros, ¿verdad? Fuimos compañeros, o sea que, pero no por eso te voy a facilitar. Ángel, desde tu posición, director general de transporte de Red Eléctrica, y sabiendo tus orígenes más pegados a la parte más informática y de diseño, ¿se puede plantear una transición energética sin una digitalización robusta o de espaldas a una digitalización?
¿Cómo lo ves? Pues hombre, gracias. La verdad es que gracias, Yolanda. Gracias a la escuela por brindar estar aquí, como decía Yolanda, desde otra posición diferente que la de alumno. Y gracias a Civitec por la oportunidad de participar como Red Eléctrica en este foro. Pues mira, yo creo que la transición energética se apoya en la electrificación de la sociedad. Y aunque la electricidad tiene más de 125 años de historia y ha sido tradicionalmente un sistema de carácter analógico, el paso que comentabas previamente de ser capaces de hacer una transición desde fuentes de energía gestionables, que normalmente utilizan casi todas ellas combustibles fósiles, hacia un entorno de cero emisiones de CO2, requiere sistemas digitales. Sistemas digitales tanto en toda la cadena de producción de energía como en la parte de transporte, de la que quizá estoy más cercano, como la propia gestión de la misma. Bueno, yo podría decir, por empezar, la transición energética, al menos en nuestro país, la hemos empezado ya hace mucho tiempo. Hace más de 15 años se creó en Red Eléctrica el Centro de Control de Renovables, que es un sistema digital que básicamente lo que permite es, primero, monitorizar la generación de carácter renovable que se produce, analizar su capacidad, las posibilidades que ofrece el sistema en cada momento de ser integrada de manera segura y, sobre todo, evitar vertidos. O sea, la energía renovable, salvo la hidráulica generalmente, tiene una característica que la podemos utilizar en el momento que está disponible, pero cuando no está disponible, pero cuando está disponible y si no la podemos integrar, la tiramos, la vertemos. Es un símil un poco hidráulico. Entonces, el primer objetivo que tuvimos ya hace 15 años era evitar vertidos. Más del 99% de la energía renovable que se ha producido y se produce en España se integra. Y se integra de manera segura hace mucho tiempo. ¿Dónde estamos hoy? Pues a día de hoy, a nivel de capacidad instalada en España, bueno, a día de hoy no, a cierre del 21, casi el 57% de la energía, de la potencia instalada es de carácter renovable en España. Y en cuanto a la producción, es un año ni muy bueno ni muy malo, el 47% de la producción de energía eléctrica en el año 2021 también fue de carácter renovable. Yo creo que son datos bastante importantes. El PNIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, prevé que al final de la década, en 2030, casi tres cuartas partes, el 64% de la producción de energía eléctrica sea renovable, y eso va a producir que casi un poquito más del 40% del uso total de la energía sea de carácter renovable. Esta tecnología renovable es sobre todo digital. No voy a entrar mucho en fuentes de producción, seguro que habrá otros compañeros que lo comenten, pero evidentemente la solar fotovoltaica se apoya en el silicio y en onduladores. La eólica, aunque no lo parezca, utiliza tecnología digital para la propia producción de la energía. Pero sobre todo, la generación renovable plantea tres retos. Uno a nivel de integración, que se comentaba antes. Primero, ser capaz de prever en cada momento cuánto se va a producir y dónde, para ver si somos capaces de integrarla. Ser capaces de estimar lo que vas a consumir y hacer ese cuadro. Para eso, evidentemente, y está siempre permanente en el debate, la capacidad de montar un punto más gordo. Esto es un sistema más grande, esto es interconectarnos cuanto más mejor con el resto del continente europeo. Aumenta las posibilidades de integración. Por ejemplo, si hablamos de la solar, una cosa evidente es que el sol sale por el este y se pone por el oeste, con lo cual los picos de producción de energía eléctrica van variando por toda Europa desde el este hacia el oeste, hasta Portugal. El viento sopla de manera diferente. Cuanto más podamos producir en un país y consumir otro, evidentemente las posibilidades de integración serán mayores y las necesidades de almacenamiento son algo menores. Hay que invertir en almacenamiento. Una parte será hidráulico, pero otro va a ser digital. Hay que trabajar, y se sigue trabajando en aquello que decimos de poner el consumidor en el centro, pero es que la demanda de energía eléctrica sea activa a las condiciones del sistema, a las señales de precio y a las señales del sistema. Vemos vehículos eléctricos con capacidad de almacenar la energía, y no solo para trasladarse, sino para devolverla al sistema. Esto lo vamos a ver más en el futuro. Veremos comunidades donde serás capaz de producir tu energía
transformarla, transferirla a otro lado. Todo eso sin una conexión digital no es posible. Vamos a pasar de lo de hace muchísimos años, cuando yo empecé en el sector, en vez de clientes hablan de abonados, si recuerdan, al menos en España. Ahora son clientes, y de clientes vamos a ser un palabra de esto que se ha inventado que llaman prosumidores, que seremos consumidores, pero productores, pero además con una gestión activa. Y esto, sin sistemas digitales, es absolutamente imposible. Y desde un punto de vista, el más analógico de todos también es digital. Las redes de Alterna, que son analógicos, aunque luego hablaremos un poco más, van a funcionar de una manera muy diferente a como fueron concebidas. Las redes en España y en otros países han sido diseñadas para transferir energía de los puntos de generación a los puntos de distribución y con los flujos de energía históricamente muy predecibles. En España tiene una fuerte producción de carbón en la zona noroccidental y transfería energía a otras zonas como puede ser el centro. Tenemos ubicadas una serie de centrales de producción con energía nuclear que transferían a zonas de consumo y los flujos, pues hace muchos años, cuando mirabas el centro de control, tú mirabas el mímico que tenemos y los flujos son muy predecibles. Ahora cambia mucho y las redes pasan de cargar mucho a no cargar nada, hay líneas que cargan mucho, en 2 horas no cargan nada, luego el flujo va a otro lado y la gestión del sistema en ese momento es muy diferente y solo se puede realizar con tecnología digital. Adicionalmente, y sin entrar en profundidades, el sustituir generadores analógicos síncronos por sistemas digitales o por conversores o onduladores digitales hacen perder algo que tenemos en la escuela en la entrada, que es el funcionamiento del famoso regulador de BAT o los sistemas de regulación primaria y la inercia que cualquier generador alternativo síncrono introduce al sistema. Y eso hay que meterlo de manera digital porque el sistema tiene que ser estable. Y eso es un reto tecnológico importantísimo en el que las distintas comunidades tecnológicas aún están trabajando. Respondiendo, transición energética sin digitalización es imposible. No es que haga falta, es que si no es imposible. Y esa digitalización, al fondo, aparte de toda la tecnología, hace falta 3 aspectos básicos. Los sensores, medir. La conectividad y el procesamiento, utilizar esas medidas para algo concreto, que es para hacer posible lo que parece a veces imposible y aprovechar esos datos. Los sistemas de tratamiento y de realimentación cada vez más complejos y además de eso yo creo que lo más importante y de lo que hemos hablado antes y que es tristemente muy escaso y hay que decirlo en la Universidad Politécnica de Madrid y en la Escuela de Ingenieros, el talento digital y la cultura digital. Yo creo que el mayor reto que tenemos es no conseguir la tecnología que vamos a ser capaces, sino generar mayor talento digital en nuestra sociedad y yo diría también en las mujeres. O sea, es triste que el porcentaje de chicas y de niñas a las que les traen las carreras técnicas, aquí tenemos una excepción de una brillantísima ingeniera industrial, pero aquí digo en la mesa, perdonad, aquí hay muchas más, pero el porcentaje de ingenieras industriales que van saliendo de la escuela, y está aquí don Emilio, está bajando o no está subiendo como debiera y de luego no se acerca ni de lejos a la paridad. Entonces, la cultura digital, la transformación cultural y el talento digital es muy necesario para conseguir también esa transición energética. Muchas gracias, Ángel. Valero, decía que ibas a poner un poco de cordura. Has visto que Ángel empezó por digitalización y ya me ha hecho un centro de control, ¿eh? Bueno, tú córtame, o sea que... Vamos a ver, a finales del año 20, ¿Sí? bonito año, Repsol sacó su plan estratégico para los siguientes 5 años, para el 21-25, y ya lo centraba fundamentalmente en la transición energética. Volvemos a tener 0 emisiones para el 2050. Sí. Y hay una cosa que ya se empieza a hablar y que en tu caso pues, yo creo que pone en manifiesto, satisfaciendo a la vez la demanda de la sociedad. Correcto. Ya empoderando a los consumidores, a los clientes, a los prosumers, a todos estos que estamos hablando.
¿Cómo convergen las estrategias de digitalización y sostenibilidad en Repsol? ¿Cómo lo veis? Oye, antes de verlo, dar las gracias a la escuela y a la organización por la invitación, es un honor. ¿Cómo lo veo? Pues mira, nosotros somos una compañía que siempre hemos tenido, está muy arraigado en nosotros el concepto de sostenibilidad. Fuimos la primera compañía de nuestro sector en que nos adherimos al protocolo Kioto, la primera con salir con un plan de ser cero emisiones netas en el 2050, pero además con una ruta de compromisos intermedios, ¿no? Y además que la estamos permanentemente estresando. Así, hace relativamente poco, en octubre de 2021, salimos con una mejora de 3-5 puntos porcentuales en esa reducción de emisiones. Pues oye, el compromiso que teníamos al 2025 de 12 a 15% en el 2030, igual del 25 que estimábamos al 28, y así estamos permanentemente en ese estrés que le estamos haciendo a esa hoja de ruta. Vemos que la digitalización y la sostenibilidad son sinérgicas. ¿Y a qué me refiero? Que van de la mano. Nosotros, antes de ese 2020, lanzamos en el 2017 un programa digital liderado por el negocio, que tiene más o menos unas 350 iniciativas permanentemente vivas. Por dar dos datos, de esas 350 iniciativas, el 60% acompañan objetivos de sostenibilidad y el 20% están impactando en la reducción de emisiones y, por lo tanto, reducir el impacto de la huella de carbono. Esa relación sinérgica que comento se visualiza de dos maneras, yo creo que es muy claro. Una, nos tomamos nosotros mismos la receta de la sostenibilidad. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, digitalizamos nuestras operaciones para ser más eficientes, y ahí tenemos algún caso icónico. Por ejemplo, teníamos un centro de monitorización de nuestra actividad de perforación, de drilling, y lo hemos convertido, gracias a la inteligencia artificial, en un centro de operación. Un centro de operación que al final lo que hemos conseguido es integrar los modelos físicos con los modelos de inteligencia artificial, con un challenge que teníamos ahí de arquitectura tecnológica, y que eso que nos está permitiendo desde el punto de vista de transición y sostenibilidad, pues al final optimizamos el CAPEX que tenemos que invertir en cada uno de los activos, optimizamos el consumo de agua, el consumo de energía. O sea, al final, todo lo que es optimizar nuestras operaciones en el ámbito del E&P, en el ámbito de los complejos, etcétera, al final son eficiencia energética, pero eso también lo llevamos a nuestras estaciones de servicio. Al final, todo lo que tiene que ver con el despliegue de lo que es el 5G, de todo el tema de la sensórica, nos está permitiendo tener más datos de cómo funcionan nuestros aparatos surtidores, los lavabos y demás, y nos permiten ser más eficientes. Por lo tanto, la primera dimensión es, oye, cómo la digitalización acompaña nuestros objetivos de sostenibilidad. Y la segunda es, oye, cómo acompañamos a nuestros clientes, que los clientes tienen muchísimo que decir, porque al final, si ellos son más eficientes en su consumo o le ayudamos a ser más eficiente, ganamos todos, ganamos la sociedad. Ahí lo que hacemos, o sea, no solamente disponibilizamos Wilet como una aplicación de pago en el punto de venta, que está muy bien, la utilizan 4 millones de clientes, sino al final le estamos dando la posibilidad a la persona que consume de compensar las emisiones. Y si las compensas a través de la aplicación, Repsol carga con el 50% de esa compensación en el consumo, ¿no? Pero tenemos aplicaciones que acompañan al cliente en el mundo de la movilidad, pero también en el hogar, porque en el hogar no solamente es tener un detalle de tu factura electrónica, sino, por ejemplo, tenemos una aplicación Vivid que te permite elegir a partir de qué parque obtienes tú la energía renovable y demás. O sea, estamos haciendo que las aplicaciones, todo el mundo lo que tiene que ver con la movilidad y demás, permita al cliente un uso más eficiente de la energía. O sea, por eso te digo que es que la sostenibilidad y la digitalización son sinérgicos, los vemos en estas dos dimensiones, y luego ha salido una tercera de manera natural. En todos los negocios de generación baja en carbono o en nuevos negocios comerciales, todos esos activos los llamamos nativos digitales. ¿A qué me refiero? Si estamos promoviendo las comunidades solares en España, porque hay gente que no puede tener un panel en su tejado, pero puede conectarse al de un colegio o al de una instalación suficientemente grande, estamos permitiendo a través de la digitalización poder acceder a energía renovable que tú no puedes en tu hogar por no poder disponibilizar esa placa, ¿no? Al final,
La digitalización, lo que decían antes mi compañero, juega un rol, no sé si clave, pero sí vemos que hay una relación muy sinérgica en lo que es sostenibilidad y digitalización. Muy interesante. Yo cuando estudiaba en esta escuela siempre decía la energía no tiene colores. No. Pero tú me estás demostrando de alguna manera que con este tipo de herramientas yo sí puedo elegir qué Correcto. energía quiero. Así es. Es un gusto, lo que estamos aprendiendo hoy. Ana, un placer. Toda una experta en el mundo tecnológico, ingeniera de teleco, con la rivalidad que había, al menos en mi época, con los telecos. Ahí queda. ¿Sí? Tengo además que apostillar tu compromiso con la promoción de la mujer en este mundo, en el que yo también intento poner mi huella, ¿no?, de carbono. Y bueno, es un placer tener sobre todo a alguien de tu relevancia en este mundo. Te pido también un ejercicio y en lugar de ir al futuro, que ya iremos al futuro, hazme un balance hasta hoy. ¿Cómo ves, cómo ha apoyado la posible digitalización que hemos tenido hasta ahora? ¿Qué retos hemos superado y cuáles nos quedan por superar? Muy bien. Bueno, gracias, Yolanda. Felicitarles por la organización del Congreso, que me parece un lujo y muy necesario y un honor para mí personalmente y para la compañía a la que represento, Capgemini, estar hoy aquí en esta mesa tan interesante. A ver, si resumiendo mucho, la digitalización en el sector energético podemos decir que ha atacado dos vectores, ¿no? Uno, los activos y otro, el cliente, ¿no?, al que te referías, Valero. Por activos nos referimos tanto a los industriales, pues pozos de perforación, plantas de generación y también a los lineales, a las redes de distribución, de transporte. En fin, nosotros lo que vemos es que el valor creado por la digitalización hasta la fecha es desigual. Grandes desarrollos con altas expectativas, ¿no?, de beneficios, como puedan ser el Digital Twin, pues al final no han alcanzado esos beneficios esperados todavía desde la óptica de la digitalización integral extremo a extremo de cada activo, ¿no? La industria ha optado, y esto es normal en cualquier ciclo de innovación en una industria, pues en esas fases incipientes, ¿no?, la industria ha optado, por tanto, por trocear estos grandes conceptos y comenzar con casos de uso que estuvieran, o pilotos, ¿no?, que estuvieran respaldados por unos business case más aterrizados, ¿no?, digamos. Y, por tanto, hasta la fecha se han abandonado todavía, de momento, esas iniciativas más globales y más extremo a extremo en la cadena de valor. Las que más valor ya han concretado están relacionadas con la automatización y fundamentalmente con la analítica de datos. En Capgemini tenemos un instituto de investigación y en uno de sus informes, que se llama The Future of Energy, ya vemos que el primer gran movimiento en el sector energético es el de la inteligencia artificial, el machine learning, tanto para una optimización de las operaciones, una eficiencia, mayor rendimiento de las operaciones, para un mejor forecasting, que es importantísimo en este sector. Por tanto, no solo impacta en ser más eficientes, sino que ya solo la automatización y la analítica de datos, y fundamentalmente esta última, impactando ya en el top line, en las cuentas en los ingresos de las compañías del sector y también en la satisfacción del cliente.
Y a ver, si nos vamos a esta otra dimensión, a la dimensión del cliente, y a pesar de que ya estamos haciendo muchas cosas, ¿no? Y Valero compartía algunas de ellas, de nuevo, como en todas fases iniciales, pues todavía los clientes no las comprenden, todavía no les llega. Y bueno, tenemos que tener en cuenta, y mira que vengo yo de Telco, que tenemos que lidiar en este sector con uno de los NPS más bajos de la industria, ¿no? Con lo cual requiere especial foco. Pensamos que todavía falta dar con alguna clave, implementar otras, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que como clientes estarán de acuerdo conmigo que tenemos experiencias excelentes en otros sectores. Y pues Amazon, Uber, ¿verdad? Entonces, y como clientes trasladamos la misma exigencia de experiencia excelente también a este sector, al eléctrico. Y además, creo que lo comentabas tú, Ángel, creo que también Rafa, que nos enfrentamos a clientes que avanzan muy rápido, como conectados, como informados, como conscientes. Conscientes me refiero a su compromiso social, a su compromiso con la sostenibilidad, y también avanzan a pasos agigantados como decisores, es decir, son conscientes de su poder y su poder de elección. Y no se va a librar este sector, ¿no? Algunas de las causas por las que hablábamos, ¿no?, de que todavía no hemos alcanzado el máximo potencial que vamos a alcanzar en este sector eléctrico con la digitalización, además, y de que no ha sido un sector especialmente pionero en los distintos ciclos de innovación, pero es cierto que el respaldo, sobre todo en explotación de las tecnologías emergentes, en este sector no es una broma y todavía no está garantizado. En otro de los informes del Instituto Capgemini, que he estado revisando, el Fit for Net Zero, es que para este sector solamente se identifican más de 50 tecnologías con alto impacto transformacional, es decir, que es que nos tocan todas. Nos toca el 5G, nos toca el Edge, nos toca la ciberseguridad, nos toca el blockchain, la inteligencia artificial, el RPA, por supuesto, la ciberseguridad en grado máximo, es decir, nos tocan todas. Y el respaldo en la explotación tiene que estar muy garantizado, ¿no?, porque no podemos dejar sin suministro. Pero fíjate que desde Capgemini, y ahora me dirán mis compañeros de mesa si estáis de acuerdo, pensamos que fundamentalmente lo que falta es una gestión de lo digital, de una forma global. Junto con el MIT tenemos en marcha un partnership para el desarrollo de la digitalización, y hace 10 años demostramos que era más importante la gestión de lo digital que la generación de muchas iniciativas, ¿no?, de muchas ideas. Que las empresas que más habían apostado y estabais apostando en esa gestión extremo a extremo de lo digital, ganabais más dinero y erais más rentables que aquellas otras que habían puesto el foco más exclusivamente en la generación de muchas y mejores iniciativas. Y el diagnóstico yo pienso que sigue siendo válido a día de hoy, ¿no? Hay mucha proliferación de casos de uso, de test, pilotos, es cierto, no siempre suficientemente analizados en su robustez en cuanto al potencial de escalado, de integración en esas arquitecturas digitales. Sigue habiendo silos, pero como en todos los sectores, no somos diferentes. En esta fase en la que estamos del ciclo de revolución digital, si queréis, es normal que haya silos y es normal que en los negocios falten esas capacidades todavía tecnológicas y digitales para avanzar más rápido y para sacar el partido que estoy segura que vamos a sacar a cada euro de lo invertido en digital, ¿no? Eso llegará, igual que ha llegado y que está llegando en otros sectores. En este hay además una gran... hay muchos fondos porque somos como agentes del sector energético, agentes claves para el cambio climático y la sostenibilidad, por tanto, muchos fondos para la industria y además la industria aprende
aprende a medida que avanza en su particular ciclo y pondrá más y más en marcha esa gestión holística de lo digital para sacar, bueno, para maximizar los resultados, ¿no?, que se esperan. Desde luego, los alumnos de esta escuela y de otras tienen futuro, ¿eh? Mucho. Sin trabajo no se van a quedar. Mucho. Hay mucho por hacer. Eso ya yo creo que hay que hacer esa ventanita por donde estamos en la parte docente, que yo creo que bueno, queda recorrido. Os voy a pedir ahora un poquito más de brevedad. Vamos a hacer una ronda un poquito más corta para dar ocasión también a alguien del público si considera relevante hacer alguna pregunta. Rafa, volvemos. ¿Qué oportunidades plantea la digitalización en el mundo de la energía y cómo puede aprovecharse para acelerar la transición energética? Yo sé que une con la anterior pregunta, pero ahí, Perfecto. ¿qué oportunidades? Enganchamos, perfecto. Además, me gusta cómo lo estaba planteando, porque hablaba de la visión holística y precisamente nosotros, por ser breve, lo sintetizaría en dos principales áreas. Una, el mundo del cliente y otra, el mundo de los activos, ¿no? Esa visión holística en el mundo del cliente, nosotros hemos hecho un replanteamiento completo de los procesos comerciales, hemos iniciado un proyecto como si hubiéramos hecho una nueva compañía. ¿Por qué? Porque queremos subir de los 178 años, nos da mucha robustez y mucha solidez como compañía, pero como todos sabemos no son garantía de futuro. Y como bien decías, una de las cosas que llama la atención cuando uno interactúa con estas empresas digitales, la que más tendrá 10 años o 15 años, es la simplicidad. Entonces, los que venimos de un mundo más regulado y con toda esta historia, tienes muchas herencias del pasado y unos procesos bastante complicados. En el mundo del cliente hemos hecho un proyecto, le llamamos Nueva Compañía, Newco, le ponemos en inglés y así viste más, y este proyecto trata de eso, de un replanteamiento completo de los procesos de cliente, de cómo interactúo con el cliente, de qué productos le ofrezco, porque no tengo que tener 2.700 productos, porque al final el cliente me está demandando pues 10, porque lo que quiere es un suministro con garantía, a buen precio y que no le mareemos. En las telco hicieron una simplificación hace muchos años. Tú antes te volvías loco para escoger ahora tarifa plana y no sé cuántos gigas de datos y ya está. En el mundo energético estamos un poco en lo mismo. En la parte de cliente, esa ha sido nuestra apuesta, esa visión holística que comentabas. Ligando ahora la parte de transición energética, me voy a la visión holística sobre todo el mundo de las redes. En este caso, las redes digitales. Yo enlazo con lo que decías antes. Vosotros lo veis a nivel de transporte, nosotros lo vemos a nivel de distribución. Las redes de distribución eléctricas cambian radicalmente. O sea, ahora tienes múltiples puntos de inyección mucho más pequeños, tienes los puntos de carga de la electromovilidad. La electromovilidad es una realidad y esto es indiscutible. Y toda la energía que antes se vehiculaba pues a través de la gasolina, ahora habrá que pasarla por las redes eléctricas. Un buen día nosotros arrancamos en su momento los proyectos de contadores inteligentes, otros proyectos de sensorización, otro proyecto de Big Data. ¿Cómo lo estamos enfocando ahora? Ahora lo que vemos es una red digital, punto. No se habla ya de redes eléctricas. Nosotros hablamos de redes digitales. Hablamos de redes digitales que aunan toda la información que tienes en los extremos de la red de los contadores digitales, que tienes en la sensorización, que tienes en todos los elementos intermedios y que tienes todo el histórico de datos, de averías, de activos. Todo eso lo ves de forma holística. Y además vamos a ir un paso más allá. Vamos a tener una red que históricamente toda la información la teníamos centralizada en un punto y todas las informaciones, toda la actuación se hacía sobre un centro de control. Ahora vamos a tomar decisiones en el edge, también es otra tendencia. Vamos a tener decisiones que van a tomar elementos de la red que ya están dotados de inteligencia artificial y que se alimentan de toda esta información que comentábamos. Esto enlaza muy bien porque es un facilitador para la transición energética, al menos en la parte de electromovilidad. Y ya me callo para dejar un poquito de espacio al resto. No, Ángel va a coger el testigo. ¿Cómo son las redes eléctricas inteligentes, Ángel? Bueno, desde el punto de vista, gracias, Yolanda, enganchando un poco con lo que decías, a nosotros sí que nos toca hacer el balance de que al final tengamos, cada vez que le demos al interruptor haya luz, y haya luz independientemente de cómo la vayamos a producir. Y además apoyándonos en unos activos que tienen unas vidas útiles de muchas decenas de años, en muchos casos en torno a los 40 años. Y vivimos en un mundo donde además el coste de la energía es el que es y hay que tratar de ser óptimo.
y hay que tratar de optimizar al máximo las inversiones. En ese sentido, lo que se trata es de un sistema que es básicamente analógico, sin perjuicio de lo que comentaba Ana, que tienes toda la razón. Hay que hacerlo digital. Y hay que hacerlo digital porque, como decía, funciona en condiciones muy diferentes con las que se diseñó en un momento. Y básicamente, como se ha dicho antes, es sensorización y utilización de esa información. Y sobre todo, hacerlo para optimizar al máximo las inversiones y el CAPEX, que al final es un CAPEX que acabamos pagando todos los consumidores, que se invierte en la modernización del sistema eléctrico. A nivel de muy alta tensión, debido a la necesidad de disponibilidad absoluta del sistema eléctrico, nadie recordará cuando ha habido un apagón generalizado en España, pero hace más de 30 años, cosa que muchos países vecinos no pueden decirlo. Y eso ocurre porque el sistema en su conjunto, generadores, distribuidores, transportista, la operación del sistema es extremadamente robusto. Para nosotros la criticidad es un asunto básico. Entonces, a partir de ahí, eso ha hecho que la red eléctrica de alta tensión está sensorizada de hace 30 años, absolutamente sensorizada. Los cambios que estamos introduciendo es para incorporar variables más allá de las variables de estado típicas, la tensión, la intensidad, el ángulo, la frecuencia, y empezar a medir temperaturas, viscosidades de aceite, condiciones de viento. ¿Para qué? Para poderla utilizar en condiciones más extremas. La planificación eléctrica que aprobó el Consejo de Ministros hace un mes y pico aproximadamente, introduce algunas novedades y algunas tecnologías que son todas digitales, precisamente para optimizar, digamos, el uso de activos que eran analógicos y que son muy necesarios para hacer posible este cambio. Hacer posible también que en los próximos años hay que conectar más de 50 gigavatios de generación renovable a la red. Y esa red los tiene que digerir, como os decía, además, como les decía, tiene que reducir al mínimo los posibles vertidos de energía. Pues bien, la planificación eléctrica contempla dispositivos que sobre todo permiten reutilizar lo que ya hay. Asuntos tales y que pueden parecer sencillos como sistema de monitorización continuada de la capacidad máxima que puede transportar una línea, para evitar tener que ampliar, tener que construir, sacarle máximo partido a lo que ya existe. Sistemas que permiten derivar el flujo no solo aplicando las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm, sino utilizando tecnología digital, con electrónica de potencia, poder direccionar el flujo mediante fax, mediante sistemas que permiten transferir la potencia utilizando líneas que ya existen. Y esto permite ahorrar bastante. Montar sistemas de baterías. En España se van a montar sistemas de baterías a alto nivel en las Islas Baleares para evitar el despliegue de mayor tamaño de redes y para poder continuar con la transición energética optimizando al máximo el uso de generación renovable. Enlaces en corriente continua. Ahora mismo estamos trabajando junto con nuestros colegas franceses en una interconexión de 2000 MVA de potencia entre Burdeos y Bilbao aproximadamente, que va a permitir aumentar muy notablemente la capacidad de intercambio de energía con Francia. Una red submarina en alterna de esas características es imposible por criterios físicos y es una red de corriente continua con todo lo que ello significa y con la complejidad que supone poner a funcionar en paralelo sistemas en continuo y sistemas en alterna de manera transparente, que es un reto digital absolutamente importante. Y luego, lo que se refiere al día a día, hay un tema básico. Las presiones en costes son muy importantes, la red es un coste fijo y desde hace muchos años, y porque es lo que la situación te obliga a ser más y más eficiente en los costes de mantenimiento, garantizando el mismo nivel de seguridad con unos costes que hay que controlar y con tamaños de activos que cada vez crecen. Porque otra cosa que está ocurriendo es que la transición energética es distribuida. Y como es distribuida desde el punto de vista de eficiencia en redes, no lo es eficiente en emisiones de carbono, pero necesita más red de la que hacía falta antes. Necesita más sistemas, mucho más complejos, que al final es un coste fijo, con lo cual el esfuerzo de mantenimiento tiene que ir en la línea de aumentar la disponibilidad con los menores costes. E igual que ocurre con los coches, pues pasas de hacer planes de mantenimiento basados en frecuencia a planes de mantenimiento basados en condición. Y todo esto es muy fácil de decir, lo que pasa es que la opción de que el coche se pare en el sistema eléctrico, en la red de alta tensión, no existe. Entonces,
En red eléctrica, en este caso, llevamos años invirtiendo, incluso es una tecnología que hemos exportado a algún otro país, para montar sistemas que, empleando la inteligencia artificial, nos permiten definir, por un lado, el nivel de salud de los activos de la red de transporte y luego las estrategias óptimas de mantenimiento para mantener a mínimo coste el máximo nivel de salud. La verdad es que es un aspecto del que estamos especialmente orgullosos. Y el siguiente tema en el que estamos trabajando mucho es la tecnología SBIM. El hacer un diseño digital extremo a extremo que va desde la fase de concepción hasta el mantenimiento completamente digitalizados. Al final, y por último, y ya por acabar, y lo que decías, Ana, la visión holística es muy importante. En red eléctrica ya hace muchos años, bueno, muchos no, pero para nosotros sí lo son, hace unos cuantos años, 6 o por ahí, dimos un salto donde la gestión del mundo IT lo integramos, integrando desde una misma filosofía y estrategia y gestión el mundo más industrial de los centros de control y el mundo de la informática, digamos, de gestión, los procesos, la informática de usuario, para tener una visión global. La verdad es que eso nos ha permitido acelerar más rápido, dar pasos importantes en integración, en ciberseguridad. Cuando llegó la pandemia pudimos trabajar desde cero y yo creo que nos ha permitido dar saltos de madurez importantes, no solo en los procesos, sino en la cultura digital de la organización. Gracias, Ángel. Valero. Dime. Para afrontar el gran reto de la descarbonización, estáis abordando ciertos procesos en vuestras plantas. Sí. ¿Cómo lo estáis haciendo? Háblanos. Pues te comento brevemente, ¿no? Lo primero es el reto de la descarbonización y cómo juega sobre todo la palanca de digital, dado la temática de Civitec, ¿no? Lo primero y lo más importante para nosotros es la tecnología digital, inteligencia artificial, el cloud, el 5G, lo que queramos es importante, pero el rol clave no es el responsable de tecnología, el rol clave es el responsable del negocio. Nosotros cuando lanzamos el programa digital en el año 2017, cuando nos sentábamos con los equipos del ámbito industrial, esos equipos llevaban en los últimos 10 años una reducción del 20% en los consumos energéticos, o de los 7 complejos industriales llevaban 5 con una gestión integrada, o sea que conocían muy bien su operación y los operaban muy bien, ¿no? Entonces, ante ese reto de la descarbonización, ¿cómo metimos la digitalización como un habilitador? Ahí la conversación fue muy clara, es uno, el negocio conoce y opera perfectamente, lo único que le damos nosotros es el conocimiento de cómo está el estado del arte de la tecnología, ¿no? Hablamos mucho de inteligencia artificial, de conectividad, bueno, de cloud, etcétera. A partir de ahí el negocio define sus 4 prioridades. Oye, nosotros tenemos prioridades en eficiencia energética, economía circular, hidrógeno y captura de CO2. ¿Para qué? Para convertir lo que son complejos industriales tradicionales en multihub energéticos. ¿Qué quiero decir con multihub? Ser capaces también de desarrollar otros combustibles más en la filosofía de bajas o nulas o nulo impacto en huella de carbono. Para eso, ¿qué hacemos? Es, oye, conociendo el estado del arte de la tecnología y sabiendo las 4 prioridades del negocio, el negocio saca 4 líneas de trabajo. Oye, la digitalización me tiene que ayudar en todo lo que tiene que ver con la planificación y la programación, en intentar hacer que nuestra planta sea una planta autónoma. Luego, un tema de salud de los activos, mantenimiento predictivo y, por último, la seguridad, ¿vale? Y para cada uno hemos ido desarrollando iniciativas de AI digitales con un enfoque, como comentaba antes, del end-to-end, por ejemplo. En todo lo que tiene que ver con planificación, no solamente disponibilizamos herramientas para esa planificación mensual, sino para esa optimización de las cestas de crudo que se produce diariamente. Hablamos de scheduling agile, por ejemplo, ¿no? En la parte de planta autónoma, en cómo a través de la inteligencia artificial conseguimos optimizar los consumos de vapor, de hidrógeno o fuel gas. O, por ejemplo, en el caso de mantenimiento de los activos, hemos disponibilizado herramientas que le permiten a los operarios, a través de los datos, tomar mejores decisiones. Al final lo que hacemos es aportar tecnología al negocio y el negocio con su conocimiento y con su empuje lidera ese proceso de descarbonización y su objetivo de crear hub multienergético. Un dato, nosotros
mostramos con orgullo al mercado que en los últimos años hemos generado 600 millones de mejora en la cuenta de resultados, de cash flow, en las operaciones a través de la digitalización. En el ámbito industrial, que es todo el reto de la descarbonización que hablamos, solamente ellos han generado más de un tercio de ese impacto, para que veáis un poco la magnitud de ese proceso. Al final, vamos, el negocio lidera ese proceso de descarbonización a través de la digitalización. Ana, yo tenía una pregunta para ti, pero me han colado una que yo creo que tú lo puedes hacer fenomenal. O sea, te la lanzo. Dice alguien del público, ¿qué riesgo hay que una sobredosis de digitalización y desborde de modelos innovadores que no está precisando el cliente se alejen de lo que realmente está pidiendo el cliente? O sea, que vayan en dos direcciones diferentes, por un lado la digitalización tsunami y la necesidad real del cliente. Yo creo que tú has apuntado un poquito en esta línea. Si te atreves, yo creo que sí. Bueno, si yo no, me cualquiera. atrevo con mi visión y Claro que mis sí. compañeros dan la suya y la persona que ha hecho la pregunta, por supuesto, me encantaría que diera la suya o puntualizara, ¿no? A ver, vamos a ver las grandes disrupciones por digitalización que ha habido en la historia reciente, ¿no? Y nombraba alguna antes, Amazon o Uber o Airbnb, Facebook o Meta, tienen todas más de uno, pero tienen un factor común relevante, que es el siguiente. O sea, todas ellas han conseguido, son plataformas digitales que han conseguido poner a disposición del mercado los activos de sus clientes. Su casa, su coche, nuestro contenido, nuestros bienes. Entonces, ¿va a pasar lo mismo en energía, en el sector de la energía? Pues de la noche a la mañana no, entre otras cosas porque no tenemos los activos energéticos para poner a disposición del mercado, pero los vamos a tener. Nuestros paneles solares, las baterías de nuestros vehículos eléctricos, las baterías de nuestros hogares y esas plataformas digitales que me acompañan en la mesa, compañías que llevan muchos años invirtiendo en ellas, pues van a permitir que vendamos esa energía, que nos asociemos, que seamos autosuficientes. Yo, a mi entender, eso es lo que queremos. Es decir, no hablamos de una innovación que sobrevuele, vamos a decir, el sector, sino que visualizamos, además de la revolución digital en la parte de activos, en las redes, que también contaba Ángel, ¿no?, y que va a aportar mucho valor y muy necesario para la transición energética eficiente, segura, triplemente limpia en el caso de este sector, pero yéndonos a la parte cliente, yo ese riesgo no lo veo. Vamos a pedir a este sector, como consumidores, prosumidores, exactamente lo mismo que le hemos pedido a los sectores en los que esta revolución ya ha pasado. ¿Y quién va a ganar? Pues las compañías que lo entiendan así, que lo faciliten, que faciliten esta revolución digital, que además está impulsada por la sostenibilidad, tiene su corazón en la sostenibilidad, con unos clientes que somos mucho más activos y que estamos mucho más concienciados, que se lo pongan muy fácil, como apuntabais, que cuide la experiencia y que además le resuelva todo. Todo. O sea, entonces eso pues necesitaremos ofertas pues multienergía. Y cuidado, como residenciales, que quizás es más fácil, pero es que las corporaciones van a pedir lo mismo y también se van a asociar en comunidades. Y eso yo no sé si es lo que llaman por ahí democratización de la energía o no, pero entonces y no sé si he entendido bien la pregunta, pero no. Sí que hay muchos casos de uso que luego tienen un impacto relativo. Bueno, pues como en todo ciclo de innovación, no todo lo que se investiga y desarrolla llega a buen puerto. Hay que equivocarse para llegar con cosas a buen puerto y algunas al cliente le van a dar igual.
y algunas no van a tener el impacto que se necesita, ¿verdad?, para mejorar de forma tan relevante la algoritmia, ¿no?, con estos mercados que van a tender al tiempo real. No sé si la ha entendido la pregunta, pero el riesgo de disociación es más el riesgo de resistencia a una revolución que es imparable y que de disociación, en mi humilde opinión. Muchas gracias, Ana. Yo creo que desde mi punto de vista, yo creo que las has contestado perfectamente. Yo me he apuntado aquí a modo de resumen y os voy a pedir una frase solo, para que cerremos el debate. Transición energética, digitalización, sostenibilidad, empoderamiento de los clientes, optimización del consumo como herramienta, eficiencia energética, falta gestión digital. Tenemos mucho trabajo por delante. Yo creo que en la mesa han salido muchos titulares y para cerrar, salvo que haya alguna pregunta del público, yo os pediría un mensaje de cada uno, cortito, breve. Lo de corto es un breve, es un reto. Sí, pero yo muchas veces estoy ahí y hoy estoy mandando, así que es un gusto. Tengo vocación de ingeniero, eso es complicado. Una frase bonita que sentencia es complicado. Pero No bueno, tiene por qué ser bonita, ¿eh? Ya veas. un lema. Bueno, yo creo que como colofón, yo creo que ha quedado claro en las diferentes ponencias, en las diferentes conversaciones que hemos tenido, que la transición sin la digitalización es imposible. Y la digitalización va a ser un facilitador para la transición energética. Ángel. Va en la misma línea. Yo creo que la digitalización va a hacer posible lo que parece imposible, que es proporcionar energía a la sociedad sin destrozar el planeta. Y a día de hoy, aparte de comprar, vender y tal, que en cada momento haga que la sigamos teniendo con la misma calidad, me parece que es un reto tecnológicamente brutal y solo gracias a la digitalización va a ser posible. Valero. Yo, siguiendo la reflexión que hacía Ana, para evitar esa disociación, yo creo que las empresas tenemos que invertir cada vez más en diseño y en experiencia de usuario. Al final son las disciplinas que te permiten entender qué quiere consumir el consumidor, cuándo, cómo, y si no lo hacemos, estaremos fuera. Ana. Pues yo creo que el jaque mate es el talento digital, un talento muy especial y en este sector más, porque es un talento digital que tiene que conocer de IT y de OT, porque la frontera se diluye, no hay frontera, y además tiene que ser un talento transformacional y comprometido, ¿no?, con la sostenibilidad. No es que tenga, es que quiere. Entonces es un talento que hay que cuidar mucho, formar mucho, que hay que casarse en compromiso social, ¿verdad?, de nuestro y de nuestras organizaciones con él. Y estando en la casa que estamos, creo que todas las empresas tenemos que venir a esta casa más, ir a los colegios, que es donde se decide, y necesitamos que más niños y niñas opten por el futuro y se den cuenta de que con las ingenierías se transforma el mundo y se transforma el planeta en un planeta mejor y más verde. Y si hacemos, bueno, y no me enrollo, que me riñe Valero. Y lo han conseguido los tres, no seré yo la que no lo haga. Punto final. Sin duda, no había mejor cierre estando aquí que las frases que has dicho. Y agradecer nuevamente a la organización, a la escuela, la oportunidad que nos dais. Y ya aquí es una cuña publicitaria desde mi posición ya profesional. Buscamos talento, mucho talento. Hay mucha escasez. Yo sé que veo poca gente jovencilla ahora mismo en la sala, pero seguro que se puede transmitir. Buscamos mucho, mucho. Yo estoy buscando gente, ingenieros, que estén con mente abierta. La digitalización para nosotros en el mercado eléctrico, que os voy a contar,
Aquí hay profesores y gente muy relevante. Tenéis la oportunidad de mandarnos la mejor gente que tengáis, que aquí, desde luego, algunos damos fe. Muchas gracias y un aplauso para todos los ponentes. Muchas gracias. Gracias, Yolanda. Estoy segura, estoy convencida de que aquí hay mucho talento, pero yo en casa tengo un pequeño de 9 años al que estoy empujando va a tener un talento tremendo, porque va a ser ingeniero, ya lo advierto, así es que aguanta que te lo voy a mandar. Yo tengo ya hijos ingenieros, o sea, Pues- y no pues, sé yo, son muy rebeldes. ¿Eh? Aguántame que ahí, que le estoy enseñando bien, y ahí le tengo. Ahí te los recogemos. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias a todos los que han participado en esta interesante mesa redonda. Gracias. Gracias a ti.